Buenas, mi nombre es Yorleña Valentina Quintero Sarmiento, estudio en la Institución Educativa Rural Puerto Perales, soy del grado noveno. Hoy les vengo a hablar sobre el área de tecnología, sobre señales de tránsito. Función y clasificación. Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas, de acuerdo con la función que cumplen las señales verticales se clasifican en señales preventivas, reglamentarias, informativas. Clasificación y criterios para el uso de las señales. A continuación describiré algunas de las señales preventivas, reglamentarias e informativas y los criterios para su utilización. Señales preventivas. Objetivo. Tiene por objetivo advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta. Se identifican con el código SP. Forma. Se utiliza el cuadro con diagonal vertical rombo a excepción de las señales SP54 paso a nivel, cuya forma es la conocida Cruz de San Andrés. SP40 flecha direccional, cuya forma es rectangular. Colores. Para la aplicación del color es necesario cumplir las especificaciones de la norma técnica colombiana. Los colores utilizados en estas señales son, en general, el amarillo para el fondo y el negro para orlas, símbolos, letras y o números. Las excepciones a esta regla son SP23 semáforo, SP29 prevención de pares, SP33 prevención de ceda del paso, SP54 paso a nivel. Ubicación. Deberá ser colocadas antes del riesgo a prevenir, en vías arterias urbanas o de jerarquía inferior. Se ubicarán a una distancia que podrá variar entre 60 y 80 metros. Para el caso de vías rurales o urbanas de jerarquía superior a las arterias, las señales preventivas se colocarán de acuerdo con la velocidad de operación del sector. SP01, curva peligrosa a la izquierda y SP02, curva peligrosa a la derecha. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad de una curva peligrosa a la izquierda o a la derecha, en la cual se hace necesario reducir la velocidad de operación del sector en un 30% o más, o cuando las características físicas y de visibilidad de la curva conlleven riesgo de accidente. SP21, incorporación de tránsito izquierda y SP22, incorporación de tránsito derecha. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a una intersección oblicua en la cual se presenta una incorporación de tránsito por la izquierda o por la derecha de la vía. Deberán complementarse con las señales reglamentarias SR01 para SR02 se da el paso. SP23 semáforo. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una intersección regulada por semáforos donde no es común encontrar este tipo de dispositivos de regulación del tránsito. SP40 flecha direccional. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un cambio repentino en la trayectoria de circulación de la vía. Se usará especialmente cuando las condiciones de visibilidad no permiten percibir con claridad el tramo siguiente de la vía. Señales reglamentarias. Objetivo. Las señales reglamentarias o reglamentación tienen por objetivo indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Estas señales se identifican con el código SR. Su violación acarrea las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Forma. Su forma es circular a excepción de las señales SR01 para cuya forma es octagonal. SR02 se da el paso, cuya forma es un triángulo equilátero con un vértice hacia abajo. SR38 y SR39 sentido único de circulación y sentido de circulación doble serán de forma rectangular. Colores. Los colores utilizados en estas señales son los siguientes: fondo blanco, orlas y franjas diagonales de color rojo, símbolos, letras y números en negros. La excepción a esta regla son SR01 pare, SR02 se da el paso, SR04 no pase,
SR38 y SR39, sentido único de circulación y sentido de circulación doble. La prohibición se indicará con una diagonal que forme 45 grados con el diámetro horizontal y debe trazarse desde el cuadrante superior izquierdo del círculo hasta el cuadrante inferior derecho. La señal SR27, no parquearse ni detenerse, llevarán adicionalmente otra franja diagonal desde el cuadrante superior derecho hasta el cuadrante inferior izquierdo. En el caso en que se requieran adoptar placas informativas, estas serán de fondo blanco y orlas, textos, flechas y números de color negro. Ubicación. Las señales reglamentarias se ubican en el sitio mismo a partir del cual empieza a aplicarse la reglamentación o previsión descrita en la señal. Las señales podrán ser complementadas con una placa informativa situada debajo del símbolo, que indique el límite de prohibición o restricción. Por ejemplo, se podrá incluir una placa con palabras en esta cuadra en ambos costados. Igualmente se podrá adosar placas que indiquen el punto de inicio y determinación de la prohibición o restricción. SR01 pare. Esta señal se empleará para notificar al conductor que debe detenerse completamente el vehículo y solo reanudar la marcha cuando pueda hacerlo en condiciones que eviten totalmente la posibilidad de accidente. SR03 siga de frente. Esta señal se empleará en una intersección o empalme para notificar al conductor la obligación de seguir de frente. SR04 no pase. Esta señal se empleará para notificar al conductor la prohibición de entrar en una zona restringida al tránsito. El texto no pase podrá ser eliminado cuando se considere que los conductores ya reconocen el símbolo. SR06 prohibido girar a la izquierda y SR08 prohibido girar a la derecha. Estas señales se emplearán para notificar al conductor la prohibición de girar a la izquierda o a la derecha. Señales informativas. Objetivo. Las señales informativas o de información tienen por objeto guiar al usuario de la vía suministrándole la información necesaria sobre identificación de localidades, destinos, direcciones, sitios de interés turístico, geográficos, intersecciones, cruces, distancias por recorrer, prestación de servicios, etc. Estas señales se identifican con el código SI. Forma. De acuerdo con su clasificación, las señales informativas tendrán la siguiente forma. De identificación tienen forma de escudo. Postes de referencia son de forma rectangular. De destino son de forma rectangular a excepción de las señales SI05 a que tiene forma de flecha. De información en ruta, su forma es rectangular. De información general son de forma rectangular. De servicios son de forma rectangular. De información turística son de forma cuadrada. Colores. Los colores deberán ser utilizados conforme a la clasificación de las señales informativas y cumplir las especificaciones de la norma técnica colombiana. SI01, Ruta Nacional. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el carácter de nacional de una vía y la codificación que le corresponde en la nomenclatura vial. SI07, sitio de parqueo. Esta señal se empleará para informar a los conductores el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar autorizado para el estacionamiento de vehículos. SI15, hospedaje. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o distancia a la cual se encuentra un lugar destinado a prestar el servicio de alojamiento. SI16, primeros auxilios. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un hospital, puesto de salud o cualquier sitio destinado para la prestación de primeros auxilios. Señalización horizontal o de piso. Definición. La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardinales, y estructuras de las vías de circulación adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura con el fin de regular, canalizar el tránsito e indicar la presencia de obstáculos. Consideraciones generales. La demarcación desempeña funciones definidas e importantes en un adecuado esquema de regulación del tránsito. En algunos casos,
son usadas para complementar las órdenes o advertencia de otros dispositivos, tales como las señales verticales y semáforos. En otros transmiten instrucciones que no pueden ser presentadas mediante el uso de ningún otro dispositivo, siendo un modo muy efectivo de hacerlas entendibles. Para que la señalización horizontal cumpla las funciones para lo cual se usa, se requiere que tenga una uniformidad respecto a las dimensiones, diseños, símbolos, caracteres, colores, frecuencia de uso, circunstancias en que se emplea y tipo de material usado. Las marcas viales o demarcaciones deben ser reflectivas, excepto paso peatonal tipo cebra, o estar debidamente iluminadas. Materiales. Las marcas viales deben hacerse mediante el uso de pinturas en frío o en caliente. Sin embargo, pueden utilizarse otro tipo de material, siempre que cumpla con las especificaciones de color y visibilidad, siendo necesario que no presenten condiciones deslizantes, especialmente en los pasos peatonales y en las proximidades a estos. Para complementar las líneas longitudinales, podrán utilizarse unidades individuales, tachas, peroles o pinturas termoplásticas con pequeños abultamientos vibralíneos que sobresalgan menos de 2,5 centímetros de la superficie del pavimento y de color blanco o amarillo. Para demarcar jardinales o islas, podrán utilizarse otras unidades que sobresalgan de la superficie del pavimento a una altura máxima de 10 centímetros. Colores y letras. Las líneas longitudinales y marcas deben ser blancas o amarillas. En las líneas longitudinales de color blanco se emplearán para hacer separaciones entre tránsito en el mismo sentido y el amarillo entre tránsito de sentido contrario. Las flechas, símbolos y letras serán de color blanco, a excepción de las flechas de doble sentido contrario. Las flechas, símbolos y letras serán de color blanco, a excepción de las flechas de doble cabeza utilizadas para la demarcación de carriles de contraflujo. Cuando se requiera dar contrastes a las líneas blancas o amarillas, podrá emplearse líneas negras adyacentes a ellas y de ancho igual a un medio de ancho de la línea, excepto para marcas viales en donde se implementarán líneas negras que sobresalgan 5 centímetros. Clasificación. La señalización horizontal se clasifica así: marcas longitudinales, líneas centrales, líneas de bordes de pavimento, líneas de carril, líneas de separación de rampas de entrada o de salida, demarcación de zonas de adelantamiento prohibido, demarcación de vernas pavimentadas, demarcación de canalización, demarcación de transiciones en el ancho del pavimento, demarcación de aproximación a obstrucciones. Demarcación de aproximación a paso a nivel, demarcación de líneas de estacionamiento, demarcación de uso de carril, demarcación de carriles exclusivos para buses, demarcación de paraderos de buses, demarcación de carriles de contraflujo, flechas. Marcas transversales, demarcación de líneas de pares, demarcación de pasos peatonales, símbolos y letreros, demarcaciones de sal paso, líneas antibloqueo. Marcas de objetos dentro de la vía adyacentes a la vía. Marcas longitudinales. Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor con su vehículo debe atravesarla ni circula sobre ella ni cuando la marca separe los dos sentidos de circulación. Circula por la izquierda de ella. Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas tienen el mismo significado. Se excluyen de este significado las líneas continuas de borde de calzada. Líneas centrales. Se emplearán estas líneas de color amarillo para indicar el eje de una calzada con tránsito en los dos sentidos y de color blanco para separar carriles de tránsito en el mismo sentido. En circunstancias especiales, estas líneas pueden no estar en el centro geométrico de la calzada, como es el caso de transiciones en el ancho del pavimento, cuando hay un carril adicional para marcha lenta en la entrada o túneles o puentes angostos, etc. Las líneas centrales deben usarse en los siguientes casos: en vías rurales de dos sentidos, con ancho de pavimento de 5,50 metros o más. En vías secundarias o de jerarquía superior dentro del perímetro urbano de las poblaciones
en todas las calles o carreteras de 4 o más carriles, en ciclorrutas, en autopistas, carreteras principales y secundarias, en todas las vías en donde un estudio de ingeniería de tránsito así lo aconseje. Líneas de borde de pavimento. Esta línea separa la berma del carril de circulación indicando el borde exterior del pavimento. Estará formado por una línea blanca continua de 12 centímetros de ancho en todas las vías urbanas y rurales que no cuenten con sardinales y en las vías arterias o de jerarquía superior se deben delimitar del borde del pavimento para impedir el tránsito de vehículos por la berma y especialmente en la aproximación a intersecciones, cruces, puentes angostos, perímetros urbanos, etc. Una línea de borde de pavimento de color amarillo a la izquierda de la calzada en vías con separador indicará la finalización de circulación de este sentido. Líneas de carril. Estas líneas servirán para delimitar los carriles que conducen el tránsito en la misma dirección. También cumple la función de incrementar la eficiencia del uso de una calle en sitios en donde se presentan congestionamientos. Para indicar que el cambio de carril se puede hacer sin afrontar un riesgo, se usará una línea blanca cementada de 12 centímetros de ancho como mínimo, con relación de longitudes entre cemento y espacio de 3 a 5, conforme a las siguientes dimensiones. En vías rurales, longitud del cemento pintado 4,50 metros, longitud del espacio sin pintar 7,50 metros. En vías urbanas, longitud del cemento pintado 3 metros, longitud del espacio sin pintar 5 metros. Líneas de separación de rampas de entrada o de salida. Tiene por objeto hacer la separación entre el carril de circulación de una vía de la alta velocidad y la rampa de entrada o de salida, en donde existen carriles de aceleración o de deceleración para los vehículos. Demarcación de zona de adelantamiento prohibido. Estas demarcaciones sirven para delimitar longitudinalmente las zonas en las cuales el adelantamiento está prohibido en uno u otro sentido o en ambos a la vez, lo que se indicará por las características especiales de la demarcación central. Deberán demarcarse las zonas de adelantamiento prohibido en tramos de recta, curva horizontal, curva vertical, en donde la distancia de visibilidad para efectuar la maniobra de adelantamiento es mayor que la distancia de visibilidad del sector, teniendo en cuenta la velocidad del 85% de los usuarios determinan mediante un estudio de ingeniería de tránsito o la velocidad de diseño del sector. Nota: podrá utilizarse una sola línea continua en vías con un ancho de calzada inferior a 5,60 metros cuando en el diseño se presenten líneas continuas para indicar zonas de prohibido adelantamiento para ambos sentidos de circulación. Para efectuar el adelantamiento es necesario que la señalización lo permita, pero no es suficiente, pues en determinados tramos en que se permite el adelantamiento puede existir periodos de tiempo en que por el tránsito o las condiciones meteorológicas sean peligrosas o imposible de efectuar la cita maniobra. Demarcación de bermas pavimentadas. Esta demarcación deberá hacerse cuando el ancho de las bermas es superior a 3 metros y no existe contraste en la berma y el carril de circulación, con el fin que la berma no se confunda con un carril adicional. Se hará con líneas blancas diagonales a la dirección del eje de la vía con ancho de 30 centímetros y espaciamiento de 20 metros entre cada una de ellas, formando un ángulo de 45 grados con la línea de borde de pavimento. La demarcación de bermas pavimentadas exige la presencia de la línea de borde de pavimento. Demarcación de canalización. La demarcación de canalización se hará con líneas blancas continuas de 15 centímetros de ancho como mínimo. Esta línea, por su anchura, es un valioso medio de regulación de tránsito para canalizarlo o encarrilarlo
y disminuir los cambios de carril. Estas demarcaciones se emplearán así para indicar refugios en una área pavimentada, para separar carriles exclusivos para giro de los demás carriles de tránsito, para demarcar rampas de entrada y salidas en autopista, demarcación de transición en el ancho del pavimento. Esta demarcación se usará en zonas en donde el ancho del pavimento esté en transición y se reduce el número de carriles. Se hará con una línea continua blanca o amarilla según los sentidos de circulación de 12 centímetros de ancho como mínimo. Demarcación de aproximación a obstrucciones. Las obstrucciones dentro de la vía constituyen peligros que deben suprimirse siempre que sea posible. Cuando no se puedan eliminar, deben hacerse todo lo posible para advertir su presencia a los conductores de los vehículos. Se consideran obstrucciones las estructuras de soporte de puentes, las islas de refugio, los separadores que sobresalgan de la superficie del pavimento, las islas de canalización o cualquier otro objeto que pueda interferir el tránsito continuo de determinadas zonas. Demarcación de aproximación a pasos a nivel. Se marcarán todos los pasos a nivel de una calle o carretera. Las demarcaciones se harán con líneas amarillas longitudinales de 12 centímetros de ancho como mínimo, líneas blancas transversales de 60 centímetros de ancho y con la letra X acompañada de las letras F y C, con una a cada lado de la dicha X para cada carril de cruce. En el sentido de circulación del tránsito, la señalización horizontal de aproximación a pasos a nivel deberá ser complementada con las demarcaciones de zona de adelantamiento prohibido y con los semáforos y barreras descritos en el numeral 7.4.3 de este manual. Demarcación de líneas de estacionamiento. La demarcación que limita los espacios para estacionamiento de vehículos se harán con líneas blancas de 10 centímetros de ancho como mínimo. Se utilizará de la forma más eficiente y ordenada posible de los espacios de estacionamiento, evitando invadir los paraderos de transporte público, las zonas comerciales, las rampas para discapacitados y las proximidades de las esquinas. La disposición de estas líneas se indicarán en el estacionamiento en material inclinado. Por lo general deberán evitarse en las vías, aunque en ocasiones podrá estar justificado como en casos de aprovechamiento de espacios o de calzada de más de 20 metros de ancho, con tránsito de poca intensidad y bajas velocidades. Demarcación de uso de carril. Esta demarcación se hará a la entrada a intersecciones para indicar al usuario la manera correcta de entrar, preveniéndole los giros de derechos o izquierdos e indicándole el sitio en donde debe efectuarlos, y se hará con leyendas y flechas de color blanco que complementan las señales verticales. Demarcación de carriles exclusivos para buses. Dimensiones en detalle para la demarcación de carriles exclusivos para buses. No deberán usarse estas demarcaciones en paraderos de buses porque incita a desobedecer las indicaciones que ella conlleva. La demarcación consta de líneas de límites de carril exclusivos para buses de 25 centímetros a 30 centímetros de ancho, continua blanca con una interrupción frente a los cruces. La leyenda solo buses debe colocarse al comienzo del carril y repetirla después de cada intersección. Si las intersecciones están separadas por aproximadamente 30 metros, debe repetirse también la leyenda aproximada cada 150 metros. Flechas de advertencia antes del comienzo del carril exclusivo a 15 y 30 metros de distancia aproximadamente. Flechas indicadoras para los vehículos que van a utilizar la zona mixta. Líneas segmentadas después de la flecha para advertir que pueden entrar los vehículos al carril exclusivo con el fin de girar a la derecha. Línea curva segmentada después de cada cruce en el que se ingresan nuevos vehículos a la vía que tienen carril exclusivo. Demarcación de carriles de contraflujo. Al tratarse de un carril exclusivo con circulación en contraflujo a la permitida en la vía, la señalización deberá ser más
repetitiva y clara, debido al peligro que representa para el tránsito normal de la vía. Cuando la velocidad de tránsito es mayor de 60 km/h, las letras y números deberán tener 40 metros de altura y 0,50 metros de ancho, con excepción de las indicaciones a velocidad, en el caso de que la leyenda tenga más de una región. La primera palabra debe quedar más cerca del conductor. Del espacio entre renglones será igual a la altura de letras o números. Cuando la velocidad de diseño es igual o menor de 60 km/h, las letras y números tendrán como mínimo una altura de 1,60 metros y 0,50 metros de ancho, a excepción de las indicaciones de velocidad. Gracias.